tenemos objetivos que de hecho lo venimos realizando, así es. Estamos observando nuevos dúos que van surgiendo en ese firmamento del arte musical de Paraguay, porque cuando empezamos, año 2014, ahí en el Club de Vientos Mariña, rindiendo homenaje a Espino Lamarín, prácticamente se habían dejado todos esos dúos. Después empezamos a homenajear a esos dúos añejos y pareciera que tuvieron otra fuerza y volvieron a poner en vigencia ese talento, esa vocación divina del arte, a tal punto que cuando terminó el homenaje, por ejemplo, a Méndez López, le llaman de la Cámara de Diputados, y ahí se le ha distinguido mérito, honor al mérito comunero, sí señor. Y aparte, empezamos a observar también a estos dúos volver a actuar en distintos escenarios. Pero a la par, estamos viendo de que hay dúos emergentes. Van surgiendo en ese firmamento del arte nacional los nuevos dúos. Llámese dúo femenino, dúo masculino y dúo mixto. Y estamos hablando también, en este caso, de los más precoz. Así es. Efectivamente, y esta es la muestra, Miguel, de que se va reverdeciendo esa esperanza de que los dúos cada vez van a consolidarse más en los escenarios del país. Y en esta ocasión, por supuesto, ya se prepara una niñita de apenas 10 años, ella es Sara, y por supuesto, Lisa, con 13 años, viene desde la capital del trabajo, Coronel Florentino Oviedo, desde el departamento de Caaguazú, y por supuesto, si hablamos del departamento de Caaguazú, si hablamos de Coronel Oviedo, hablamos de una de las personalidades más importantes del folclore paraguayo. Y no solamente del Oviedo y del departamento de Caaguazú, estamos hablando de todo Paraguay y de toda la región del Cono Sur, porque ellos son reconocidos a nivel nacional y internacional. En este caso, esta figura, una figura señera del arte nacional paraguayo que no se acuerda sobre los laureles. Él hoy día está enseñando a los jóvenes, a los niños, en este caso, a muestra. Como muestra basta un botón. Están acá estas hermanitas ganadoras del año pasado del Festival del Tacuarembó en la categoría de dúo infantil, y hoy tiene su espacio en esto que pretende preservar una de las costumbres más auténticas y más tradicionales de cantar la música paraguaya. Y ante pura gente y estoy destacando en un recuadro muy especial a quien ha fundado, a quien ha dirigido y a quien ha cantado en Los Titanes. Los Titanes, una de las agrupaciones más emblemáticas del Paraguay. Después, durante 35 años, dirigió y representó a Coronel Oviedo, no siendo él ovenense, pero ha adoptado esa nacionalidad, digamos, una forma de decir ciudadanía, en este caso ovenense. Estoy hablando de Perfecto Duarte. Antes de presentar a estas niñas, quisiera un aplauso a esta leyenda que nos honra con su presencia, don Perfecto Duarte. Allá está el doctor Antonio Álvarez con su señora esposa, ovenense también, que te va a escuchar hoy. Señoras y señores, fruto ya de lo que es esta iniciativa del mundo del folclore de preservar el canto a dúo, están acá las hermanas Maldonado, Brisa y Salas. Ellas tienen el micrófono, ellas tienen justamente esas voces celestiales que no tengo dudas va a llegar gratamente a los oídos de cada uno de ustedes para producirles esa alegría, esa felicidad. Los aplausos para las hermanas Maldonado.